la penúltima sesión plenaria del día de hoy. Está a cargo del ingeniero Miguel Ángel Cruz, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, coautoría con el ingeniero Óscar Cepeda. El ingeniero Miguel Ángel Cruz es jefe del Departamento de Administración de Sistemas Geoespaciales del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene posgrado en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la UNAM en el área de modelación matemática de los sistemas terrestres. Ha impartido cátedras en el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, Hidráulica de Canales, Hidrología e Hidráulica Básica, y en el Instituto de Geofísica ha trabajado en transporte de hidrocontaminantes. Actualmente él es encargado del uso de drones por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres en zonas de desastre, y ha participado en diferentes misiones, entre las cuales destacan la misión de búsqueda y rescate en las ciudades de Manta y Manabí, en Ecuador, después del sismo que ocurrió el 16 de abril de 2016, la evaluación de laderas inestables después de los deslizamientos ocurridos en la Sierra Norte de Puebla tras el paso del huracán Erm en agosto de este año, del año pasado. Y actualmente sus actividades principales se centran en la actualización del Atlas Nacional de Riesgos, el diseño de herramientas del Atlas Nacional de Riesgos, homologación de los atlas estatales y municipales de riesgo con el Atlas Nacional, colaboración en la elaboración de los contenidos mínimos de los atlas estatales y municipales de riesgos, y no lo puso aquí, pero tengo que decir que también fue, junto con Óscar Cepeda, fueron elementos clave para la elaboración del Atlas de Riesgo de la UNAM, del cual hablaremos mañana. Miguel Ángel. Bueno, sí, buenas tardes. Antes que nada agradecer a Armando y a todo su equipo de trabajo, al igual que el Instituto de Geografía, el darnos la oportunidad para poder exponer las experiencias que hemos tenido en el CENAPRED sobre el uso de los vehículos aéreos no tripulados. Mi plática versará sobre las experiencias, sobre el uso de los drones en las diferentes etapas de la gestión del riesgo. Básicamente se divide la presentación en la definición de la gestión integral de riesgos y se aborda cada una de las etapas de la gestión del riesgo y el uso de los drones en cada una de ellas. Existe una ley denominada Ley General de Protección Civil, la cual define a la gestión de riesgo como aquellas acciones que van encaminadas a reducir el riesgo. Se entiende como riesgo a las pérdidas económicas que nos deja un fenómeno perturbador y que muchas veces se convierte en un desastre, ¿no? Entonces, son todas aquellas acciones, ¿no?, que pueden ser de tipo estructural o no estructural, encaminadas a reducir las pérdidas económicas y también la vida de las personas. Involucra básicamente también dentro de la ley estas etapas: la identificación de los riesgos, que viene siendo la identificación de las amenazas, peligros y la estimación de vulnerabilidades. También abarca la parte de la prevención y previsión, esto es decir, la implementación de todas aquellas medidas que podemos hacer para evitar que un sistema expuesto sea dañado, así también como mitigación, que muchas veces consiste en hacer obras para atenuar la intensidad de los fenómenos. También define una de las etapas como la preparación y el auxilio, que se traduce cuando ocurre un desastre en la búsqueda y rescate, y finalmente es la reconstrucción y
recuperación, perdón, del sistema, ¿no? Bueno, ¿por qué se usan las herramientas geoespaciales en cada una de las etapas de la gestión de riesgos? Bueno, porque nos permite de alguna forma observar el territorio, y aunque las herramientas más comúnmente usadas en cada una de las etapas son las imágenes satelitales, muchas veces estas imágenes no están de alguna manera al alcance, ¿no?, temporalmente, cuando ocurre un evento. Por ejemplo, cuando ocurre un huracán, muchas veces existe nubosidad que no nos permite de alguna forma observar el territorio, ¿no? Y aunque existen también las imágenes de radar que sí penetran este tipo de objetos, ¿no?, atmosféricos, en ocasiones su costo es muy grande, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues el CENAPRED ha optado por el uso de los drones, ¿no?, que es de alguna forma una herramienta que nos permite, cuando ocurre un desastre, el observar los daños o el tener conocimiento casi de manera inmediata sobre lo que ocurrió, ¿no? Por eso es que el CENAPRED implementó el uso de este tipo de vehículos aéreos no tripulados en cada una de las etapas de la gestión integral del riesgo. Bueno, como para que tengan una idea, en la pantalla, en la parte izquierda, tenemos una imagen spot que tiene una resolución de 6 metros, ¿no? Y bueno, nosotros solicitamos esta información porque resulta que en una localidad de Tamanzuchale, en el municipio de Tamanzuchale, Puebla, existe el riesgo latente del deslizamiento de una ladera. Entonces, ante ello, pues pedimos esta imagen satelital que tiene una resolución aproximadamente de 6 metros, y como pueden observar, pues no se logra distinguir muy bien, ¿no?, de alguna forma, pues la localidad, la vegetación, ¿no? Por ahí hay un río. Entonces decidimos ir y hacer un levantamiento del territorio con un dron y obtuvimos un mosaico con una resolución de píxel de 8 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, si pudiéramos como hacer en estos momentos un zoom a esta imagen, pudiéramos ver el tipo de techo que existe en cada una de las viviendas y algunos de los rasgos, ¿no? En este caso, si observan aquí, podemos observar que hay un camino y bueno, aquí arribita hay una ladera, ¿no? Entonces resulta ser que el pastor de la iglesia mandó a hacer este camino para poder llegar a su ladera, para poder llegar a su iglesia, pero desestabilizó la ladera, ¿no? Lo que ahora está ocasionando un problema a la comunidad porque pues dañaría a toda esta población y ahora necesitan ser reubicadas. Pero sí notan la diferencia de la resolución de la imagen. Esto es uno de los motivos por los cuales nosotros decidimos utilizar este tipo de herramientas para poder, en este caso, identificar las amenazas, ¿no? Como les comentaba, una de las etapas de la gestión integral de riesgos es la identificación y estimación de peligros, vulnerabilidades y riesgos. En este caso voy a poner como ejemplo en qué casos en 2 casos en los cuales hemos utilizado los drones para poder ver las amenazas en 2 localidades, ¿no? En este caso fue en un banco de materiales en Tezoyuca, Estado de México, y bueno, las personas se dieron cuenta que los dueños
este banco de materiales, pues ya estaban excavando, ¿no?, prácticamente al borde de los límites de los terrenos, con taludes verticales de 90 grados, ¿no? En este caso, por ejemplo, utilizamos el dron porque como esto de alguna manera es propiedad privada, pues no nos negaron el ingreso, ¿no? Entonces mandamos el dron para identificar de alguna manera el estado en el cual se encontraban los taludes, pero también identificamos otros tipos de riesgos, ¿no? Por ejemplo, aquí acumulan el material que extraen de la mina, pero pues también este material es muy inestable debido a que son gravas y arenas, y entonces pues esto de alguna manera tiene un ángulo de fricción interna que en cualquier momento puede derrumbarse incluso a las viviendas que están en esta zona, ¿no? Bueno, aquí podemos observar, ¿no?, cómo es que este talud ya se está desgajando de manera natural, ni siquiera están ocupando la maquinaria y ya se nota la inestabilidad, ¿no? Entonces, como pueden observar aquí, pues aquí hay un talud a 90 grados y esto es el borde, ¿no?, o la colindancia con un predio. Aquí podemos observar, ¿no?, el agrietamiento que existe ya también en los taludes, esto debido a la pérdida de la resistencia del mismo y debido a que estos son materiales granulares prácticamente. Entonces, pues en este caso nos ayudó el dron a poder identificar, ¿no?, el estado en el cual se encontraban los taludes, y pues nos dimos cuenta que sí, ya de alguna forma estaban fallando de manera natural, de tal forma que si se presenta una lluvia es muy probable que esos taludes se derrumben, ¿no? Ahora bien, cuando uno utiliza este tipo de tecnología, muchas veces pues tiene contemplado o planeado, ¿no?, de alguna forma las rutas de vuelo, el lugar donde uno se va a colocar, pero resulta que cuando uno llega al lugar se encuentra con condiciones adversas, ¿no?, a todo lo que planeó, y entonces nos echan para atrás prácticamente todo el trabajo de planeación. En este caso, pues nosotros habíamos planeado de alguna forma el vuelo, pero cuando llegamos a la mina, lo primero que nos dijeron pues que era propiedad privada y que no podíamos estar ahí, y entonces que si no nos salíamos nos iban a mandar a la policía ministerial, ¿no? Entonces esos son problemas que muchas veces uno pues asume, pero pues difícilmente se pueden planear. Entonces lo que hicimos fue colocarnos en este pedazo de terreno, y cuando estábamos volando el dron, pues resulta que la población pensaba que éramos personal del municipio, y como el municipio no les había hecho caso, pues incluso se acercaron a nosotros como para agredirnos, ¿no? Entonces ya cuando les explicamos que nosotros estábamos ahí para ayudarlos y que representábamos a la federación, fue que nos dejaron hacer el trabajo, ¿no? Entonces, no les voy a mentir, este mosaico lo hicimos con un dron semiprofesional, con un Phantom 3, y generamos el modelo digital de superficie. Obviamente, pues no es fotogrametría de alta precisión, pero sí nos permite de alguna manera identificar, ¿no?, de manera aproximada pues las elevaciones y también reconocer el territorio. Como para que tengan una idea, este mosaico y este modelo digital de superficie tiene una representación del píxel aproximadamente de 6 centímetros, ¿no? Y bueno, la ventaja es que esto lo hicimos lo sobrevolamos en
menos de 1 hora y nos tardamos en procesarlo posteriormente cerca de 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, a las autoridades pues es de mucha utilidad, sobre todo a nuestros compañeros especialistas en el tema de deslizamiento de laderas, el poder contar con esta información para poder evaluar correctamente el peligro a la cual se encuentra esta población. Bueno, en la gestión integral de riesgo una de las etapas es la identificación de los peligros, pero también menciona la estimación de los mismos. ¿A qué se refiere con estimar los peligros? Pues de alguna manera a calcular la probabilidad de que estos ocurran con cierta intensidad y con cierto periodo de retorno. Entonces, otro uso que nosotros le hemos dado a los drones en esta etapa, pues es en la generación de escenarios de peligro, es decir, mapear la intensidad de un fenómeno natural, como el caso de una inundación, y entonces podremos generar mapas que se conocen como escenarios de peligro, ¿no? Mapas o escenarios de peligro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de inundación para un periodo de retorno de 100 años, de una inundación en un río, ¿no? En Motocintla, Chiapas. Entonces, aquí podemos observar los tirantes que se presentarían para una lluvia con un periodo de retorno de 100 años y pues obviamente los colores más rojos serían como los tirantes de mayor elevación. Y por otra parte también podemos generar los mapas de velocidades, así como el mapa de peligro, ¿no? Entonces, básicamente el color rojo representa a aquellas zonas de peligro alto y pues coinciden con el lecho del río prácticamente. Entonces, si bien hasta el día de hoy no hemos generado un modelo de este tipo utilizando los insumos que nos arrojan los drones, tenemos un proyecto el cual considera los escenarios de peligro por inundación en caso del rompimiento de la cortina de una presa en la delegación Álvaro Obregón. Entonces, considerando los insumos que ya hemos generado, ¿no? Con un con un dron semiprofesional, creemos factible que podemos hacer la fotogrametría de alta precisión, generar los modelos digitales de superficie de alta precisión con un dron ya profesional para poder generar este tipo de productos, ¿no? Que son los escenarios de peligro. Como pueden ver aquí, esto se modeló con el modelo digital de terreno del INEGI, que tiene una representación por píxel de 15 metros y pues hay un desfase, ¿no? Nosotros pensamos que con un buen modelo estos desfases ya no ocurrirían y por lo tanto nuestros modelos pues tendrían una alta confiabilidad como para tomar decisiones, ¿no? O sea, con este tipo de modelos las autoridades en realidad no pueden tomar ninguna decisión, ¿están de acuerdo? Porque si se desfasa 1 metro, ¿no? O 2 o 3 metros y hay una vivienda, pues ya es muy incierta la decisión, ¿no? O sea, estás devaluando una casa, estás causando incertidumbre a las personas y quién sabe si realmente se vaya a inundar. Entonces, lo que nosotros buscamos es la precisión con el modelo digital de superficie, basado en el dron, para ya poder hacer modelos confiables y que las autoridades pueden tomar decisiones a partir de ellos. Bueno, otra de las etapas es la previsión y la prevención, y el ejemplo que les voy a dar ocurrió en Ciudad Juárez, en un fraccionamiento
fraccionamiento denominado Terranova. Entonces, resulta ser que las autoridades encargadas del desarrollo de la vivienda construyeron un fraccionamiento en una zona inundable y pues resulta que lo construyeron además dentro de un lago, ¿no? Entonces, pues según nos comentan en una visita que hicimos, tomaron la decisión porque no había llovido, como no se había inundado o nunca habían visto una lámina de agua en esta zona en 30 años, decidieron que era un buen lugar para construir vivienda, pero la realidad pues resultó otra, ¿no? Resulta que pues aquí hay una microcuenca, aquí no se ve en el mapa, y todo lo que escurre en esa microcuenca viene a desembocar en esta laguna, ¿no? Entonces, pues a la primera lluvia, ¿no?, que rebasó cierto periodo de retorno o un periodo de retorno mayor a 30 años, ocasionó una inundación. ¿Qué fue lo que ocasionó? Pues que la gente dejara sus viviendas y ahora este fraccionamiento o la mayoría del fraccionamiento está abandonado, ¿no? Entonces, pues las autoridades encargadas del desarrollo de la vivienda consultaron al Senapred para que de alguna forma diagnosticara si era factible el volver a construir aquí un vaso regulador, ¿no?, digamos una laguna de nuevo, y poder reactivar las viviendas que están alrededor, ¿no? Para ello, pues nos mandaron a la Subdirección de Riesgos por Inundaciones y a personal encargado de sobrevolar con el dron, y lo que hicimos fue sobrevolar esta área, ¿no? Que tiene una longitud aproximadamente de 0.5 kilómetros cuadrados, y sobrevolamos este bordo que construyeron con el objetivo de que ya no escurriera el agua, ¿no?, y evitar la inundación aquí. Entonces, voy al revés. Si gustas, bueno, para que tengan una idea, este es como el terreno, y la camioneta va siguiendo o va caminando sobre el bordo, ¿no? De hecho, aquí se pueden observar algunas obras de filtración que las constructoras hicieron para filtrar el agua y evitar que se almacenara de este lado. Si pueden observar, pues las viviendas o lo que está protegiendo el bordo es este fraccionamiento, ¿no? Entonces, pues también con este tipo de herramientas nos dimos cuenta, pues, en las condiciones en las que se encontraba el bordo, y pues como pueden observar, el material está, bueno, ni siquiera está compactado, ¿no? Entonces es muy vulnerable, de tal manera que en el momento en que se trate, o bueno, que se forme una lámina de agua, nuevamente es probable que ese bordo falle y se vuelva a inundar el fraccionamiento. Bueno, una de las recomendaciones que hizo el Senapred fue que se compactara el bordo y que se le metiera, pues, la ingeniería civil que se requiere, ¿no?, para que funcionara adecuadamente. Entonces, pues utilizando nuevamente el dron, digamos que estábamos experimentando con el Phantom 3, hicimos este sobrevuelo, ¿no?, en el área. Y bueno, cada puntito nos indica el foco de la cámara donde tomó la fotografía, ¿no? Posteriormente, pues se utilizó un software que nos permitió hacer una nube de puntos y posteriormente hacer el mosaico. Bueno, aquí el mosaico la verdad es que no se ve muy bien porque perdió calidad en el momento en que lo copiamos y pegamos prácticamente en la presentación, pero bueno, estos son los insumos que pudimos obtener, ¿no? Y entonces,
pues se puede observar, bueno, en este caso no viene la simbología, pero las partes más altas están en el color rojo y las partes más bajas están en el color azul, ¿no? De tal manera que también el agua que escurre dentro del fraccionamiento tiende a inundar esta zona. Bueno, aquí está el lugar donde precisamente quieren construir la laguna, ¿no? Para regular de alguna manera las posibles inundaciones. Y bueno, estuvimos ahí sacando alguna serie de fotografías y jugando también con algunas de las obras de filtración que hizo la constructora, que además nos dimos cuenta, ¿no?, que estaban totalmente tapadas, y entonces eso evita su buen funcionamiento. Además de que, bueno, ya al revisar los estudios geofísicos, los pozos de absorción no llegan al material permeable, ¿no? Entonces, pues es una obra realmente mal hecha. 5 minutos. Sí, bueno, voy a tratar de ser más rápido. Bueno, otro de los casos donde nos tocó como evaluar, ¿no?, las amenazas fue después del paso del huracán Earth en Puebla, lo que ocasionó cerca de 51 deslizamientos de laderas, ¿no? En este caso, pues se muestra el municipio de Jantepec, donde lamentablemente fallecieron 18 personas debido a que hubo un deslizamiento de esta ladera y posteriormente se convirtió en un flujo que llegó a tapar cerca de 10 a 15 viviendas, ¿no? Aquí también, bueno, algo en lo cual nos ayuda el dron es a llegar a puntos que es difícil acceder para nosotros, ¿no? Y de acceder sería muy peligroso, incluso poniendo en riesgo la vida de nuestros compañeros. Entonces, con base a ello, pues pudimos llegar a concluir que lo que ocasionó también, o lo que ayudó a ocasionar el deslizamiento de la ladera fue que las personas de alguna forma desechaban el agua de lluvia hacia la ladera y pues obviamente saturaban el suelo y esto perdía resistencia para posteriormente deslizarse, ¿no? Como pueden observar, pues esta vivienda es una vivienda de 4 niveles, ¿no? Es una inversión pues arriba del $1,000,000, yo le calculo. Entonces, aquí podemos observar también otro deslizamiento y en este caso nos ayudó a tomar la decisión, o a las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a evacuar toda esta calle que se llama Nigromante, ¿no? Entonces, en este caso nos permitió evaluar la susceptibilidad al deslizamiento de la ladera, ¿no? Y bueno, nos permite tomar este tipo de fotografías, ¿no? Aquí estaba sobrevolando más o menos a 200 metros y nosotros nos encontrábamos en este lugar, ¿no? Entonces nos permite ver prácticamente de manera instantánea las condiciones en las cuales se encuentra la ladera. Bueno, en la preparación de auxilio tuvimos la oportunidad de participar en las brigadas de rescate después del sismo de Ecuador y bueno, nos permitió evaluar los daños e identificar las estructuras colapsadas, ¿no?, para poder enviar los grupos de rescate y de alguna manera eficientar las actividades de nuestros compañeros rescatistas. Entonces, como pueden observar, aquí hay una escuela totalmente colapsada, que afortunadamente el sismo se presentó un sábado en la tarde, porque de haberse presentado el día de clases, pues hubieran fallecido bastantes estudiantes. Son algunas de las fotografías que tuvimos la oportunidad de tomar y bueno, esta fue como la zona más afectada, ¿no?
el centro de la ciudad de Manta. En este caso, pues se ven a nuestros compañeros trabajando en la parte ya de remoción de escombros, y ahí lamentablemente fallecieron 80 personas en ese centro comercial. Y bueno, finalmente la reconstrucción y supervisión, ¿no?, de las obras posterior a un desastre. Nos pudimos ir a la pintada para supervisar las obras, ¿no?, que realizaron para estabilizar la ladera, que son estas obras de desagüe, y también las terrazas. De alguna forma esto lo cubrieron con concreto, ¿no?, con cemento, perdón, y pudieron reconstruir las viviendas, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos han ayudado los drones para poder evaluar cada una de las etapas de la gestión de riesgos. Y bueno, últimamente tenemos un proyecto donde hemos identificado que la información que tomamos con los drones es muy pesada, ¿no? Entonces, esa información se requiere como consultar a veces de manera inmediata, pero pues en estos momentos no tenemos la tecnología para que lo consulten las autoridades de protección civil. Entonces lo que queremos hacer es un sistema donde el dron, ¿no?, esté grabando, y al conectarnos al internet podamos bajarle la resolución, almacenarla en la nube para poder compartirlo con las autoridades encargadas de la toma de decisiones. Bueno, eso es un poco del sistema, que no me da mucho tiempo de explicarlo. Y finalmente, pues, las conclusiones es que se recomienda elegir un dron de acuerdo a las necesidades del usuario. En este caso nosotros utilizamos un dron semiprofesional, pero si ya queremos hacer como fotogrametría, pues, de alta precisión, topografía, pues requerimos ya un equipo de mayor precisión. Antes de usar el dron, se debe someter al personal a un proceso de capacitación, porque como les digo, ¿no?, o sea, cualquiera puede como maniobrar un dron, pero cuando llega un problema, muchas veces el personal, al no estar capacitado, no sabe qué hacer. También se requiere tener una capacitación para saber, para aprender y conocer las partes que integran un dron, pues lo que si tiene una falla en campo, al menos le sepan meter la mano. Se recomienda por seguridad el tener un piloto, copiloto y un gestor, ¿no?, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente cuando te ve trabajar, pues les gana la curiosidad y va a preguntarte, ¿no? Y siempre el volar un dron es arriesgado, pero ya si alguien te está estorbando, pues es mucho más, ¿no? En verdad, la principal medida de seguridad es la seguridad de quienes operan el dron, ¿no? O sea, debemos de tener toda la seguridad, porque podemos perder el dron, pero en caso de un desastre o una emergencia, podemos perder también al personal. Entonces, se requiere también un proceso paulatino de aprendizaje mediante la práctica continua, y nunca nosotros recomendamos no sobrevolar sobre personas, ¿no? Y bueno, también se deben de tener ciertos protocolos, ¿no?, para utilizar este tipo de herramientas en la gestión integral del riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Es importante reconocer que el CENAPRED ha sido una institución pionera en el uso de los drones. Hace unos meses organizaron un seminario de uso de drones en protección civil, al que asistieron 250 personas de todo el país, o sea, 250 especialistas en protección de todo el país. Eso es muy importante. Y además continúan haciendo investigación y tienen, creo que, muy claro el panorama. ¿Preguntas? Sí. Gracias, Eduardo Ramírez, de la Universidad del Mar.
Una pregunta, usted que está dentro del Senapred, y ahorita que menciona del uso del dron y que está usando un dron de semiprofesional y va en vía de un dron profesional, ¿cómo ve o cómo ha sentido el matiz de los tomadores de decisiones cuando les presenta este tipo de información? Anteriormente se usaban los mapas con imágenes de satélite, se le presentaba la información a los tomadores de decisiones y pareciera que no pasaba nada, no tomaban medidas, sobre todo en la parte de prevención. Ahora, con el uso de esta nueva tecnología que evidencia más las cuestiones de vulnerabilidad y de riesgo, como usted que está ahí adentro, ¿cómo ve que reaccionen ante esto? Sí, bueno, afortunadamente hemos tenido todo el apoyo del doctor Valdés, que es un investigador del Instituto de Geofísica, y bueno, él es uno de los visionarios, ¿no?, sobre el uso de estas herramientas. Entonces, la verdad es que primero nos compró un dron semiprofesional, digamos que de juguete, y dijo, pues, practiquen, ¿no?, experimenten, y afortunadamente, pues, le ha gustado, ¿no?, sobre todo los insumos y productos que se pueden obtener con este tipo de herramientas, y sobre todo porque, como te menciono, cuando se reúne el Comité Nacional de Emergencias, difícilmente se tienen imágenes aéreas, ¿no?, que permitan tomar decisiones en las autoridades. Entonces, yo sí te digo que afortunadamente ha sido como bienvenida esta tecnología al Senapred, y yo pienso que llegó para quedarse, ¿no? De tal modo que ahora pues están pensando en adquirir un dron ya profesional, ¿no?, o sea, con un presupuesto que por ahí tienen, ¿no? Pero me parece que las autoridades están muy convencidas de la utilidad de este tipo de herramientas, ¿no? No únicamente porque les permite ver el territorio, sino por los productos que se pueden generar, ¿no?, como los escenarios de inundación. Gracias, buenas tardes. Por la mañana nos dieron un muy excelente panorama de lo que se puede y lo que no se debe hacer con los drones. Cuando alguien llega a una propiedad privada, como desde lo que mencionaron en un momento, los propietarios están en derecho de expulsar a las personas. Si mis vecinos avientan una pelota a mi casa, yo puedo decidir si se la doy a mi perro para que juegue o se lo regreso. Normalmente mi perro ya se la comió, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del dron que introdujeron a la mina, ¿hasta dónde existe una normatividad de qué puede entrar y qué no puede entrar? ¿Hasta dónde puedo acercarme y hasta dónde no? Claro. Bueno, hasta el momento la normativa, según recuerdo, prohíbe volar cerca de los aeropuertos a ciertos kilómetros, si no mal recuerdo son 9, sobre escuelas, edificios públicos, pero bueno, también hemos aprendido de los errores, ¿no? Entonces ahora no sobrevolamos sin antes consultar a las personas o tener como un permiso de las autoridades. En el caso de las emergencias, pues vamos siempre acompañados, ¿no?, de Marina, Policía Federal, el Ejército. Entonces, como son casos de excepción, porque vamos a brindar apoyo a las comunidades, ¿no?, y ese apoyo, pues, por lo general es para rescatar a las personas, los familiares. Entonces, no tenemos problemas cuando hay un estado como de emergencia, pero cuando hay que evaluar una amenaza, pues procuramos primero tocar las puertas para que nos den permiso de poder sobrevolar el dron. ¿Más preguntas? Bueno, pues demos un aplauso